Sean todos bienvenidos, Yahweh les bendiga, Shabbat Shalom. Estamos entregando, perdón por la hora, tuvimos aquí unos pequeños problemas técnicos, pero Yahweh les bendiga en este cierre de Shabbat. Les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales y también a nuestros hermanos en Aleph y Taf, Aguascalientes. Yahweh les bendiga, Shabbat Shalom. Vamos a despedir Shabbat, vamos a entonar unas alabanzas el día de hoy y después pasamos directo a lo que es la enseñanza y el cierre de Shabbat. Vamos a adorar a nuestro Padre. Adorarte quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerles mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Amado Yeshua, en mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Adorarte quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Amado Yeshua, es mi oración, rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso hoy canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti, y de mi dulce amor por ti. Amado Dios, gracias por permitirnos estar esta tarde y tener el privilegio de adorarte.
Te pido, Señor, en esta ocasión que tú recibas nuestra alabanza y adoración. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Yeshua. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, Yeshua. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbiame, Yeshua. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Oh, ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, Yeshua. Aumenta en mí tu gloria, Yeshua. Amén, amén. Ven y llena esta casa con tu gloria, amado Padre Celestial. Te alabamos, te glorificamos, damos honor a ti por todas las bendiciones, amado Abba, que tú demuestras y tienes para con nosotros como tus hijos. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que el día de hoy, amado Abba, hables por medio de tu palabra lo que quieres enseñarnos el día de hoy. Ayúdanos a estar atentos a tus palabras, ayúdanos a estar atentos a lo que tu palabra quiere decir y sobre todo poder entender lo que, Señor, tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh nos quiere mostrar y revelar el día de hoy. No solamente, Padre Celestial, para que podamos enriquecernos en conocimiento, sino principalmente, Padre Celestial, para que pues sea una palabra que llegue, toque nuestras vidas y podamos ser transformados por medio del conocimiento tuyo. Gracias te damos, amado Abba, en el nombre de nuestro amado don Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, pues Yahweh les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven el día de hoy. Estamos estudiando cada vez que tenemos oportunidad de poder pasar aquí a Irapuato. Siempre nos gusta estar compartiendo la porción de la parashá. Recordemos para los que nos ven en línea que la parashá principalmente tiene que ver con la porción de la semana. Es una costumbre del pueblo hebreo que a lo largo de todo el año, 52 semanas para ser exactos, dividen los 5 libros de la ley, la Torah, en lecturas. ¿Para qué? Para estar revisando y analizando cada una de esas porciones y poder entender así todo lo que es la parte de la Torah. Y esto lo hacen cada año. De hecho, cuando terminan con la última parte de la lectura, en el mes de septiembre, se hace lo que se conoce como Simchat Torah. Y Simchat Torah es el inicio nuevamente de empezar con la primera porción de la lectura de la parasha.
Y entonces Parashá es la porción que nos da la enseñanza de los 5 libros, que muchas veces son libros que no leemos porque muchas veces no les entendemos en el cristianismo tradicional. Muy pocas personas tienen la oportunidad de poderlo leer, de poderlos entender. Y bueno, pues damos gracias a nuestro Padre Celestial porque cuando podemos acercarnos y estudiarlos desde el contexto hebreo en el cual fueron escritos y en el cual se da la parashá, bueno, pues nos abren los ojos y vemos que toda la escritura es inspirada por Dios, como no hay sombra de variación en nuestro Yahweh eterno, sino que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como dice la escritura, su plan de redención estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces el día de hoy nos toca ver la parte de la parashá, ¿qué es? ¿Parashá Vayexin? Vayeri, perdón, la parte de la parashá Vayeri, que es simple y sencillamente, vamos a hablar, es la parte final de la vida de Jacob y la bendición que va a ofrecer sobre cada uno de sus hijos, pero principalmente nos vamos a detener mucho para estudiar la porción de lo que él va a hacer, la bendición que va a hacer sobre Efraín y sobre Manasés. Entonces es muy importante que podamos prestar atención a lo que el día de hoy vamos a revisar. Y bueno, lo importante, lo que Yahweh nos quiere enseñar, vamos y leemos nosotros Génesis capítulo 49, versículo 1, dice lo siguiente, aquí ya está Jacob a punto de partir con nuestro Abba. Pongan mucha atención en los nombres, porque van a ver cómo aquí hay un cambio de palabras, y hay un juego en el nombre, cómo la Torá nos habla, o cómo nuestro Padre en el relato mismo nos habla unas veces de Jacob y otras veces de Israel, y ahorita vamos a explicar el por qué. Génesis 49:1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Qué les estaba diciendo? Les iba a pronunciar ellos una bendición, pero les estaba hablando de las cosas. Literalmente lo que iba a hacer Jacob con sus hijos es que iba ¿a qué? Iba a profetizarles de las cosas que habrían de suceder. Curiosamente, la Escritura nos habla y nos dice, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que el plan de salvación Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo? Dices tú, ¿cómo es posible que el plan de salvación esté establecido o haya sido concebido en la mente de nuestro Padre Eterno desde antes de la fundación del mundo? Bueno, si vamos a Isaías 49, versículo 10, vamos a encontrar que nuestro Padre Eterno nos dice, por eso es la importancia de poder leer la Escritura y tomar y entender el principio del libro. ¿Por qué? Porque Isaías 49, Isaías 49:10, no, ¿cuál les dije? ¿Cuál era? 49:10, ¿verdad? Les había dicho. Ay, no. No es ese, espérenme, ahorita les digo cuál es. Isaías 46:10, perdón, Isaías 46:10. Leímos ahorita la parte de Génesis o Bereshit 49:1, pero Isaías 46:10 dice lo siguiente. Vemos en Bereshit o vemos en Génesis 49:1, dice, les está hablando a sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Israel. Les está diciendo Israel, a su descendencia les está diciendo, vengan que les voy a profetizar y les voy a hablar las cosas que les pasarán a ustedes como hijos en un futuro. Pero a nosotros el profeta Isaías nos declara lo siguiente. Isaías 46, versículo 10 dice lo siguiente, que dice desde el 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir
desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué está diciéndonos Isaías? ¿Desde cuándo Yahweh nos iba a anunciar? Aquí ya Isaías, recuerden que les está profetizando ya durante el exilio, cercano al exilio de lo que son los dos reinos. Yahweh anunció todas las cosas que tenían que ver con relación no solamente a su pueblo, sino todas las cosas que tendrían que ver con relación a lo que en este mundo acontecería. ¿Desde dónde? Desde el principio. Desde el principio. Por eso es tan importante o es fundamental que nosotros podamos leer y comprender cada día más el principio del libro. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a saltar cosas trascendentales del plan de redención que nuestro amado Don Yeshua vendría a hacer, y nos saltamos la meta principal del cumplimiento por el cual Él estaría viniendo. Entonces, vamos a regresar a Génesis. Ahora bien, vamos a recordar aquí algo que es bien interesante. Vamos a regresarnos un poquito a Génesis 47, del 28 al 29. Génesis 47, del 28 al 29. Génesis 47, del 28 al 29, dice lo siguiente. Génesis 47, del 28 al 31, perdón, dice lo siguiente. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob y los años de su vida 147 años, y llegaron los días de Israel para morir. Vean cómo empieza a cambiar los nombres. Empieza diciendo, y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años, y fueron 147 años, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Recordemos que a Jacob se le cambia el nombre a Israel. ¿Por qué? Porque él, cuando regresa, dice la Escritura que él pelea con el ángel de Yahweh y prevalece. Dice él, después de estar peleando, todo esto precede, viene saliendo de Labán. Esto es interesante que lo podamos entender. Él planta el campamento, viene a encontrarse con Esaú, su hermano. Su hermano lo está esperando con 400 hombres, y entonces él, ¿qué hace? En una estrategia de hombres, separa a su campamento ¿en qué? En dos, mandando un mensaje profético que la casa de Israel sería separada en dos. Y entonces, en donde dice, si me matan a estos de aquí, al remanente, los otros tendrán tiempo para poder huir y para poder correr. Bueno, pues ¿qué pasó? Una parte proféticamente estaba siendo enviada al exilio, pero otra parte permaneció. ¿Para qué? Para que se pudiera cumplir y la descendencia no se cortara, la descendencia de Israel, de Jacob, que en ese tiempo todavía era Jacob. En ese intro se encuentra con un varón y empiezan a pelear. Dice que empieza a pelear hasta la madrugada, y entonces este ángel, que es el ángel de Yahweh, le toca el muslo, lo hiere, y entonces dice, a partir de ahora tu nombre no será llamado más Jacob, que significa embustero, charlatán, el timador, sino será llamado tu nombre Israel. ¿Por qué? Porque has peleado con Dios y los hombres y has prevalecido. La palabra aquí de has peleado con Dios y los hombres no quiere decir que peleó contra Dios, sino más bien que él pelea a favor de Dios, que él está peleando junto con Dios. Por eso nosotros, si te preguntan quién eres, eres Israel. Si alguien te dice, ¿y tú no? Porque Israel, nosotros somos hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Israel quiere decir el que pelea con Dios y prevalece. Si tú peleas tu vida
fuera de Dios, no vas a prevalecer. Yeshua mismo les dijo a sus discípulos que separados de Él no podían hacer absolutamente nada. Entonces, para poder tener las victorias de Dios, tienes que ser parte de Israel, tienes que ser Israel. ¿Por qué? Porque solamente Israel, dentro de Israel, entendiendo el contexto de la palabra, significa el que pelea con Dios y prevalece. ¿Sí vamos bien? Nosotros somos esa parte de la promesa. Vamos a ver que aquí Yahweh entonces le cambia el nombre, el ángel le cambia el nombre. Y empezamos a estudiar que empieza a cambiar, vimos en el relato anterior, cómo Jacob le manda a hablar a sus hijos. Vamos a leerlo en el Génesis 48:2. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí que tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y se le hizo saber ¿a quién? A Jacob, diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José. Esto es bien interesante porque tiene que ver, vamos a estar revisando el contexto de que cuando tú leas en la escritura, cuando se habla de Jacob, estás viendo que se está refiriendo a un hombre que está llegando al término de sus años. Un hombre que está en decadencia, un hombre que sus fuerzas han menguado, un hombre que ya literalmente, está a punto de partir, de dormir y de, ser enterrado con sus padres. Sin embargo, vemos que aquí el contexto nos está hablando de dos tipos de hombres, cuando está hablando, se está refiriendo la escritura a Jacob, se está refiriendo al hombre natural, a la parte de esa humanidad que debe de ir menguando en cada uno de nosotros. Y así como esa humanidad debe de ir menguando en cada uno de nosotros, por consecuencia debe de ir creciendo la parte espiritual, debe de estar creciendo Israel, debe de estar creciendo y debe de ir cada vez alumbrando más y creciendo más Israel. ¿Por qué? Porque hay una promesa clara y dice la escritura que todo el que es de Dios vence al mundo. Y entonces si tú eres un hijo de Dios, si eres un hijo de Israel, quiere decir que dejarás de ser Jacob, que dejarás de ser ese charlatán, ese embustero, ese tramposo, ese mentiroso. Todo eso que era Jacob, eso te empieza a referir como la vida de Jacob empieza a menguar, pero sin embargo vemos en el texto que aquí, vean que Jacob está enfermo, pero cuando le avisan que viene su descendencia, dice, y se esforzó Israel. ¿Qué estaba haciendo Israel? Israel se iba a esforzar para salir adelante y para ser mostrado como fuerte y poderoso guerrero. Amén. Entonces, esto es importante que lo podamos entender. Vamos a revisar igual ahí en el 48.1 la parte de la adopción. Y en los primeros versículos dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí que tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y pondré estirpe de naciones y daré esta tierra a tus descendencias después de ti, por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos hayas engendrado serán tuyos, pero el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Aquí vamos a ver la parte de la adopción. Nada más se me
cuando leímos ahorita en la parte de Génesis cómo Jacob le hace la petición a José de que cuando él duerma, le dice, no me dejes, y ahí el nombre que se ocupa es Israel, no es Jacob. Le dice Israel, le dice, no me dejes, no me entierres en esta tierra, sino entiérrame en la tierra y en la tumba que mi padre compró, en este caso, donde se encontraban en esa tumba. ¿Quién se encontraba en esa tumba? Abraham, Isaac, Sara estaba también en esa tumba. ¿Quién más estaba en esa tumba? Lea. Esto es bien interesante, no está Raquel, ¿eh? Raquel es enterrada en otro lado. Está Lea enterrada en la tumba que está en ellos. E Israel pide que se entierre, que le lleven sus huesos, que no los dejen en Egipto. Si nosotros recordamos el contexto, vamos a ver que Faraón le deja a Israel, les deja que ellos estén en la parte en donde literalmente hay una tierra, lo mejor de la tierra de Egipto se lo dejan a ellos. ¿Para qué? Para que puedan, a José, para que puedan criar sus ganados. Y no solamente eso, sino puedan ser prósperos en ellos. De hecho, en esa tierra ellos empiezan a crecer y empiezan a prosperar. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cómo es posible que Israel le dijera a José, ¿sabes qué? No me entierres aquí. Oye, pero ¿cómo que no me entierres aquí? Si aquí tenemos yates, si aquí nos está yendo bien, estamos teniendo los Mercedes en la puerta, todo está fluyendo muy bien. Aquí te compro te hacemos una pirámide casi si quieres y te enterramos. Él dice, no me dejes aquí, sino prométeme. Inclusive dice que hace que lo jure poniendo su mano en el muslo, en la parte interna del muslo. ¿Por qué en la parte interna del muslo? Esa es la parte, es de los tendones más fuertes que existen en la ¿cómo se llama? En el cuerpo humano. Por eso, ahorita les voy a explicar. Le está diciendo, cuando el ángel de Yahweh toca ¿a dónde? Toca a Israel, lo toca en el ¿dónde? Lo toca en el tendón. Porque el tendón que sostiene la parte de la pierna es uno de los tendones más fuertes que permiten que el ser humano esté erguido, que esté parado y que pueda caminar. Cuando lo toca ahí es una señal de que él se tenía que, ¿qué? Se tenía que humillar y se tenía que quebrantar. Entonces, por eso lo toca ahí, porque le dice, no te soltaré hasta que, ¿qué? Hasta que me bendigas. De hecho, hay algunos que creen que el que dice, no te voy a soltar hasta que el que está pidiendo que lo suelten no es el ángel de Yahweh, sino el que está pidiendo que lo suelten es Jacob. ¿Por qué? Porque va a encontrarse con su hermano. Y entonces cuando está en la pelea con el ángel está diciendo, suéltame porque me tengo que ir. Y entonces, porque raya el alma y él tenía que ver a Esaú. Y entonces el ángel de Yahweh le dice, no te voy a soltar hasta que, ¿qué? Hasta que me bendigas. Y en ese momento, ¿qué hace? El ángel lo toca en el tendón de la corva y en ese momento él cae a tierra y entonces lo reconoce y lo bendice. Y de hecho dense cuenta que les pregunta su nombre, ¿cuál es tu nombre? Dice, ¿por qué preguntas mi nombre si mi nombre es admirable, no? Entonces, este relato está bien interesante porque cuando el mismo Jacob, ya Israel, le dice, júramelo, le está llevando a que toque el lugar en donde él fue herido. Pero también es el lugar en donde él tiene su fuerza. ¿Por qué? Porque ahí Yahweh le estaba dando la promesa. Dice la Escritura, cuando diga el débil, fuerte soy, cuando nosotros esperamos en él. Él estaba esperando en esa promesa que Yahweh le había dicho a sus padres de que daría su tierra a esa descendencia y a ellos. Bueno, entonces era un mensaje profético lo que también Israel estaba diciendo. ¿De dónde sería sacado Israel? Israel sería sacado de Egipto. Israel sería sacado de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Y hay un cumplimiento primario, pero también habrá un cumplimiento secundario. El cumplimiento primario se da cuando Moisés
Moshe saca Yahweh ocupa a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pero hablaba un cumplimiento secundario también refiriéndose a quién, a los descendientes de Israel, que es Efraín y Manasés, que fueron dispersados a lo largo de la tierra, porque cuando sea el tiempo que Yahweh ha determinado, saldrán de los 4 puntos de ¿dónde? De la tierra. Y Yahweh los llevará a ¿dónde? A conquistar o a estar nuevamente posados en la tierra que él había prometido a sus padres, a Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob, o en este caso Israel. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es importante que nosotros podamos ver aquí? Ya Israel estaba hablando proféticamente y le estaba diciendo a José, tú te vas a encargar de no llevarme. ¿Quién representaba a José? José, recuerden que es una figura ¿de quién? De Yeshua. José es una figura del Mashiach. ¿Qué haría el Mashiach? El Mashiach, ojo, esto es precioso, el Mashiach no dejaría a Israel en Egipto, sino él cumpliría la promesa de traer de regreso a Israel a su tierra. ¿Cuál fue el propósito de Yeshua al venir? Él vino no por las ovejas que estaban, ayer estudiábamos eso en Aguascalientes, en Mateo capítulo 18, en donde habla de que las 99 que están en la casa no me preocupan, no que no las ame, no me preocupan porque yo sé que están en mi casa y en mi casa están guardadas y están protegidas. Me preocupan las que están fuera de mi casa. ¿Por qué? Porque sé que allá fuera de mi casa las van a devorar, las van a comer, les puede pasar algo malo. Y entonces por eso él deja las 99 guardándolas, o él no es irresponsable, él deja las 99 y va a buscar ¿en dónde? En el cerro y en todos lados va a buscar a aquella oveja que se había perdido. Y hay un dato importante en Mateo 18 que dice que cuando encuentra a la oveja que se perdió, se regocija, ¿qué? Su corazón se regocija grandemente. Nosotros dentro del cristianismo tradicional habíamos escuchado que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Pero decíamos, ¿por qué? Porque esa oveja que se perdió, precisamente, ¿por qué? Porque hay fiesta, porque era mía y se perdió. Y cuando la encuentro, hay una alegría más grande que cuando yo lo tenía en casa. ¿Sí queda claro? Entonces, Yeshua les está diciendo esto. Y aquí, José es una figura de Yeshua. José era el responsable. No le comisionó, fíjense bien que no se lo comisiona y no se lo pide ni a Rubén, no se lo pide ni a Manasés, no se lo pide ni a Leví, ni a Judá, sino se lo pide a José y le dice, prométeme tú que no me vas a dejar en Egipto. Es una sombra de Yeshua. ¿Quién era entonces el responsable? ¿Y quién es el responsable de llevar nuevamente a todos los descendientes de Israel a la tierra prometida? ¿Llevarnos de regreso a casa? Yeshua. En él, Yeshua HaMashiach. ¿Sí vamos bien? ¿Seguros? Bueno. Vean lo que dice aquí. Fíjense que el relato empieza diciendo, el relato en Génesis 48:1 empieza diciendo que sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí que tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Pero si nosotros revisamos el versículo 5, desde el 4, dice que se sentó Israel, está hablando Israel, y le está refiriendo la bendición o la promesa que Yahweh le había hecho. Y dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y pondré por decirme las naciones y daré a esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, ¿qué notan aquí? Ya hubo un cambio. Ya desde el corazón de Israel ya sabía, él estaba anteponiendo al menor.
estaba anteponiendo al menor, ¿para qué? Antes del mayor. Lo estaba poniendo primero. Sí, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti la tierra de Egipto. Míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Fíjense bien, es bien interesante. Ellos son adoptados en ese momento por Israel. Son adoptados por Israel y les está diciendo, ahí hace una referencia directa de Rubén y de Simeón. Rubén era el primogénito, ¿de quién? De Lea. Era el primogénito que él tuvo con Lea, el primogénito que Jacob o Israel tuvo con esta Raquel, ¿es quién? Es José. Es José. Y el segundo que tuvo es Benjamín. Bueno, aquí el primero era Rubén y después el segundo era ¿quién? Era Simeón. Y entonces les está diciendo, en la Torá, ojo, en la Torá establece claramente, él amaba más a ¿quién? Amaba más a José. Pero en la Torá Yahweh les decía que si alguno tenía una mujer y le diera hijos, el primogénito de esa mujer, y tuviera dos esposas y de las dos tuviera hijos, el primogénito, ¿quién sería el primogénito? Dirían, será el primogénito el hijo de la ¿qué? De la menos amada. De la menos amada ese sería el primogénito. Entonces, él no podía darle la primogenitura porque sí a José. No podía, ¿por qué? Porque estaría violando Torá. Entonces, la primogenitura le correspondía a Rubén. Y si no era Rubén, le correspondía a algún descendiente de ellos. Ok. Vamos a ver que Rubén, cuando los compara con Rubén, a Efraín y a Manasés los está poniendo en la cuestión de van a tener todos los beneficios legales que tienen mis hijos. Todos, los estoy adoptando y no voy a hacer diferencia entre ellos. Ellos son míos en esta tierra. Bueno, es interesante porque cuando Rubén pierde su primogenitura, vamos a ver que en el capítulo 49 pierde su primogenitura, y en el momento que pierde su primogenitura, la pierde por haber descubierto la desnudez de su padre. Tomó a una de las mujeres, a la mujer de su padre, y entonces en la bendición que él profesa en el capítulo 49 vemos que le dice a él que es quitada la parte de la primogenitura. Simeón tampoco cumplió con los requerimientos de ser el primogénito. Entonces, ¿quién sería el primogénito de Israel? ¿Quién sería? No, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. ¿Quién es el primogénito? No es adivinanza. Vamos a Jeremías 31:9. Jeremías 31:9. Jeremías 31:9. Fíjense bien y vamos a leer con cuidado, y nos va a decir, aquí no es una interpretación ni de Ricardo, ni es una interpretación, sino es una interpretación directa de la palabra de Dios. ¿Quién delante de Dios iba a ser el primogénito de Israel? Y dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas y por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre. ¿Y quién? Y Efraín es mi primogénito. ¿Quién iba a ser el menor? Yahweh les estaba dando aquí una señal de manera muy clara de que Efraín, el menor, vendría a suceder, en este caso, al mayor. Y esto tiene que ver mucho con la parte de la redención del primogénito, porque ¿quién era el primogénito de la creación? Vamos a ver. Adán. ¿Quién fue puesto aquí? Primero, Adán. ¿Quién vendría? ¿Qué hizo Adán? Adán falló. Y entonces, el menor, ¿quién es el segundo que tendría que venir? Yeshua. Fíjense bien, a Adán lo pone sobre todas las cosas. Y a Yeshua es conocido como el segundo Adán porque él, siendo grande, él
se humilla a sí mismo, toma forma de siervo y literalmente él dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? El menor, fíjense bien, ayer lo veíamos en Mateo 18, los que siguieron el estudio, los discípulos le están preguntando a Yeshua, ¿quién es el mayor o quién será el mayor en el reino de los cielos? Ellos ponen un niño. Le dice, de cierto os digo que si no se hacen como un niño no podrán entrar al reino de los cielos. Y cualquiera que no se humille como este niño, no podrá estar en el reino de los cielos. ¿Qué les estaba diciendo él ahí? ¿Qué les estaba diciendo él ahí? La parte del humillarse, él nos vino a poner el ejemplo de la humillación, de él se humilló hasta lo sumo, siendo el Dios todopoderoso, se humilló hasta lo sumo, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener redención por medio de ¿qué? Por medio de su sacrificio. Por eso delante de él no es el más grande el que más sabe, ni el que más se para y el que da unas supercátedras de teología, sino es el que más sirve. ¿Y dónde vas a mostrar el servicio? Con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposo, tu esposa, dice, y las personas, tus hijos y las personas que te están rodeando. Entonces no puedes pretender ganar el mundo y perder tu casa, ¿no? Tienes que empezar por tu propia casa y después ir avanzando y ir abarcando lo demás. Vamos, ¿sí está quedando claro? Ok. Vamos a ver entonces lo que conllevaba la bendición que Yahweh le daría a Efraín. Vamos ahí mismo a Génesis 48:13. Y dijo Israel a José, ¿no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia? Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, y Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés. Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió sus manos y lo puso sobre la cabeza de Efraín, y que era el menor, y a su izquierda la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Es bien importante, te voy a pedir por favor que nos pongas la letra Tav. Vamos a ver la letra Tav, porque lo que en paleohebreo estaba haciendo, la figura que él estaba haciendo, lo van a ver ustedes como estaba haciendo la letra Tav, y que en el cristianismo tradicional, bueno, se le conoce como la parte del pescadito. Vemos que sí, hay una parte se forma, pero literalmente lo que estaba formando allí, o el mensaje que estaban escondiendo allí era la letra Tav. Por favor, por la letra Tav. Vamos a ver la letra Tav, y entonces vemos en la parte del paleohebreo, vamos a ver que los hijos están, ¿qué? ¿Qué está haciendo él? Él está cruzando las manos. Y en el momento que él está cruzando las manos, él está formando una señal. Él está formando una señal. No, entendemos la parte de la señal del pescado, pero la Tav, ¿quién es el Aleph? Aleph y Tav. ¿Quién estaba implícito en la Tav? La Tav, para los que no sepan, en hebreo significa pacto. Entonces, en ese momento, Yahweh, Israel estaba haciendo un pacto. Estaba haciendo un pacto ¿con quién? Con la parte de Efraín, de que de su descendencia serían llenas todas las naciones y se multiplicarían como peces. Si leemos más adelante, dice que de esos peces se harían multitud de ¿qué? Multitud de naciones, o como se le conoce el texto en hebreo, los Melach Hagoyim, la plenitud de los gentiles o la multitud de las naciones. Es importante, entonces nada más vamos a entender para ir cerrando lo que Yeshua nos quiere
lo que Yeshua nos quiere enseñar. Dice ahí mismo en Génesis 48:15, ¿sí? Y bendijo a José diciendo, desde el en el 48:15, y bendijo a José diciendo, Yahweh, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, y el Elohim que y que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuo en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Quién es el ángel que me liberta? ¿A qué ángel se estaba refiriendo? Yeshua. ¿Quién era el que lo había sustentado y el que lo había librado en todo momento? Yeshua. Y entonces vean quién es el que está propiciando. Él está haciendo la declaración de la bendición, pero el que está poniendo como testigo de la bendición es a Yeshua mismo. Es Yeshua mismo, el ángel que lo liberta, y por la bendición del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y del ángel que los liberta, Yeshua implícito, que él sería fiel para con esos dos hijos. Les permitiría que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Vamos a leer ahí mismo en el 15, dice, vean, que les está diciendo la parte de la promesa de la multiplicación. Dice, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta parte fue traducida y de acuerdo al Tanaj, o la edición especial del Tanaj oficial judía, se traduce esta frase de Efraín y Manasés, proliferen, ¿sí?, abundantemente como peces dentro de la tierra. La palabra hebrea que aparece en las versiones originales del Tanaj, Dalet, Gimel, Hei y Dagesh, que significa pez. ¿Qué nos estaba diciendo aquí? Yahweh les estaba diciendo que ellos serían, ¿cuál era el medio en el cual ellos iban a prosperar? La tierra. Dice, ¿qué tierra? Dice, ellos serían multiplicados y ellos prosperarían y se multiplicarían como peces dentro y a lo largo de toda la tierra. Por eso ahora entendemos por qué Yeshua, cuando llega con sus discípulos, escoge pescadores y les dice, vengan, porque ahora los haré a ustedes pescadores de hombres. Se está refiriendo a quién? A Efraín, que había sido disperso entre las naciones y que era necesario que esos emisarios del Mashiach fueran por ellos y los trajeran nuevamente. Es bien interesante, ya nada más para terminar, que si nosotros leemos Jeremías 16, 15 y 16, vean lo que dice aquí. Jeremías está hablando de la profecía, precisamente de la nación de Israel. Jeremías 16, versículos del 15 y 16, dice, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras donde se habían arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, yo envío muchos pescadores. Nosotros el día de hoy, tú y yo estamos de vuelta en la fe, estamos de vuelta, somos respondido al llamado porque hubo un pescador que lanzó el anzuelo y nos trajo delante de él. Dice Yahweh, los pescarán. Y después, fíjense, no se va a perder ninguno. Se enviaré a muchos pescadores y los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas cavernas de los peñascos. Vean lo que dice al final. Génesis 48 del 18 al 19. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé.
También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará los Mela, Jagoín, o multitud de ¿qué? Multitud de naciones, multitud de peces. Vamos a ver en Ezequiel 37:15, nada más para que ustedes sepan, en todo el capítulo de Ezequiel 37:15, más bien todo el capítulo de Ezequiel tiene que ver con la reunificación de las dos casas, la casa de Israel con la casa de Judá. Y habla de los dos palos que Ezequiel toma y los toma en una sola mano, y dice, no serán ya más dos ramas, sino serán una sola. Es bien interesante que cuando ustedes estudian la formación del tabernáculo, van a encontrar que los que acampaban al oriente del tabernáculo era Judá, y los que acampaban al occidente era Efraín. Y entonces desde el tabernáculo estaban tres, y era Judá aquí, otras tres, y de este lado estaba Efraín. La escritura habla que Efraín vendrá principalmente ¿de dónde? Del occidente, y Judá pertenece a la parte ¿de qué? A la parte del oriente. Entonces Dios estaría hablando y juntando en el final de los tiempos para que de las dos ramas sea un solo pueblo. Y vamos a ver cómo se ha malentendido el capítulo de Romanos. Déjenme ver dónde está para no equivocarnos. En donde literal Romanos capítulo 11 dice, vamos a Romanos capítulo 11 versículo 25 ya para terminar. Romanos capítulo 11. Romanos 11, 25. Dice lo siguiente. Romanos 11, 25 dice, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Está hablándoles a todos los que sienten que ya Israel había sido desechado, Judá. No sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ojo, esto está bien interesante, porque ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, pero siempre habíamos entendido el contexto, en que Israel le vendría como endurecimiento en parte, entendiendo que Israel lo asociábamos ¿con quién? A ver, no se me distraigan. Israel, ya vamos a terminar, Israel siempre lo habíamos asociado ¿con quién? Con Judá. Cuando estamos leyendo este texto, estamos diciendo que a Judá, o estamos pensando en Judá. Bueno, quiero que aquí hagan el ejercicio de, en lugar de pensar en Judá, piensen en Israel. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos compartiéndole a nuestros hermanos? ¿Qué hay? Hay endurecimiento, o sea, creen en el Mashiach, pero no creen en la Torah. Y en Judá creen en la Torah, pero no creen en el Mashiach. Bueno, aquí Romanos nos está diciendo, no ignoréis este misterio, porque para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de todos los gentiles, o sea, la plenitud de todos los peces que tenían que ser pescados. En ese momento, cuando ya a todos ellos les haya llegado el mensaje del Mashiach, dice aquí, y luego todo Israel será salvo. Cuando está hablando de todo Israel será salvo, aquí está profetizando no solamente sobre la casa de Judá, sino que en el momento que hayan entrado todos los que tenían que ser salvos, todos los de este lado, todos los de Efraín, van a aceptar el testimonio de Yeshua más la Torah, que es la constitución del reino. Y todos los de Judá, que tienen la constitución del reino, van a aceptar al Mashiach. Entonces, solo entonces dice la Escritura que todo Israel será salvo. Y vean lo que dice aquí. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, que cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Qué es lo importante entonces que debemos de entender aquí? Que el Padre eterno, dice la Escritura, retomamos, desde el principio, desde Génesis, el Padre nos había anunciado a nosotros, desde el principio, las cosas que habrían de acontecer en el final de los tiempos. ¿Por qué es importante el leer y el entender y el estudiar la parte de la Torá para poder entender los tiempos, los momentos y las situaciones que estamos viviendo el día de hoy? El día de hoy, principalmente, Yahweh nos llama a nosotros a conocer a Dios, bien dicho, pero nos llama a nosotros no solamente a conocerlo, sino a obedecerlo. Conocer a Dios, todo mundo conoce a Dios y todo mundo cree conocer a Dios. Pero lo importante es realmente obedecerlo a Él, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, obedecer la totalidad de su palabra, porque solamente así tendremos toda la palabra que es la verdad y seremos purificados en ella misma. ¿Qué es lo de la enseñanza que nos deja? Que la fidelidad de nuestro Padre fue manifiesta desde el principio y su propósito de redención fue establecido con su pueblo desde el principio. Él no cambia, Él demostró fidelidad. Y el hecho de que tú y yo estemos en este lugar, el hecho de que tú y yo hayamos aceptado el llamado de venir y arrepentirnos de nuestros pecados y venir a la fe del Mashiach, a la fe de Jesús, déjame decirte que es una muestra clara de que tú eres Efraín. Tú eres Efraín no solamente si crees en Jesús, sino crees en la fe de Jesús. Es bien diferente, todo el mundo por allá dice, yo creo en Jesús y este mes ha estado lleno de festividades para el Jesús que se han inventado. Pero si tú tienes la fe de Jesús, porque Jesús, déjame decirte que tenía fe, Jesús era la fe de quién, la fe de sus padres. Yeshua sabemos que es su nombre, pero para los que no los ven, bueno, pues sepan que estamos hablando de Jesús. Él tenía la fe de sus padres, la fe de Abraham, la fe de Isaac y la fe de Jacob o la fe de Israel. Y la única fe que ellos estaban hablando es una fe que está implícita en la totalidad de la palabra. Entonces, déjame decirte que si tú respondes al llamado y crees en todo lo que está aquí escrito, entonces déjame decirte que eres Efraín. Aquí no está hablando de religiones ni de movimientos. Tú puedes pertenecer a una iglesia cristiana, tú puedes pertenecer a raíces hebreas, tú puedes pertenecer a movimiento mesiánico y no ser salvo. Pero si tú crees en el Mesías y obedeces la totalidad de las cosas que están aquí escritas y te esfuerzas todos los días en obedecer, no para obtener salvación, sino como evidencia de que Él ya te salvó, entonces déjame decirte que eso demuestra, el que tú quieras obedecerle a Él, demuestra de que tú has nacido de nuevo, que tú realmente eres una nueva criatura y no estás viviendo una religión. ¿Sale? Vamos a orar el día de hoy, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro amado Abba que nos despida en este tiempo. Gracias te damos el día de hoy, amado Abba. Cuán preciosas son tus promesas y qué grande eres tú. ¿Cómo podemos ver, amado Padre Celestial, tu fidelidad obrando desde el principio de la creación? Cómo desde el principio, Señor, tú has establecido un pacto con tu pueblo, Señor, un pacto sempiterno, un pacto en el cual, Señor, nos has demostrado esa fidelidad tuya. Una fidelidad, Padre Celestial, en la cual nosotros el día de hoy descansamos, sabiendo que a pesar de nuestras imperfecciones, tú permaneces fiel. Gracias por esa preciosa gracia derramada en la cruz del Calvario. Gracias por ese pacto, Señor, que tú hiciste
en el cual el día de hoy nosotros somos partícipes, sellado con la sangre del Mesías, dándonos, Padre Celestial, la oportunidad de ser limpios y redimidos por ella. Amado Abba, el día de hoy queremos alabarte porque grande eres tú. Porque, Padre Celestial, conforme van pasando los tiempos, vamos entendiendo, Señor, tu palabra. Y aún así, amado Padre Celestial, hay tantas cosas que están ocultas, Señor, que han de ser reveladas en tu tiempo. Pero en esto consiste la vida eterna, que te podamos conocer a ti. Yo quiero conocerte más. Yo quiero amarte más, porque el conocer lleva y conlleva necesariamente una relación de intimidad. Yo quiero tener tiempo contigo y quiero que mi vida pueda ser agradable delante de ti. Moldea el día de hoy nuestras vidas, Padre. Gracias porque nos estás haciendo volver a la fe de nuestros padres. Gracias porque nos estás llamando a salir de tradiciones, Señor, de hombres. Tradiciones, Padre Celestial, de las cuales, Señor, no te places y no te gozas. Pero te damos gracias también y te pedimos que tengas rajem, que tengas esa misericordia para todos aquellos que han de ser alcanzados. Gracias por el tiempo que nos permites vivir, porque sabemos que son tiempos, a la luz de la Escritura, tiempos fascinantes, tiempos excitantes, Padre Celestial, porque sabemos que nuestro Redentor no tarda, sabemos que nuestro Redentor viene. Ya se oyen las campanas del Apocalipsis en los cielos, y también el mensaje de redención de tu pueblo, en donde tú vendrás, Señor, y pondrás a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y donde tenemos la promesa que aquellos, Padre Celestial, que hemos creído en ti, viviremos juntamente contigo. Gracias, Padre Celestial, por esa fidelidad tuya. Gracias porque tu palabra dice que el que cree en ti no tendrá sed jamás. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Danos de beber de tu Espíritu Santo. Llena nuestras vidas. Pon en nosotros corazones de siervos. Ayúdanos a entender que el menor, el más grande en el reino de los cielos, es el que se humilla en esta tierra. El día de hoy, Señor, nosotros reconocemos que no sabemos nada. Que lo que sabemos el día de hoy lo sabemos porque tú lo has revelado y aún no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Pero queremos agradarte. Anhelamos agradarte aún con todos nuestros defectos, que son muchos, y con todos nuestros errores. Ayúdanos a caminar en tu palabra. Ayúdanos a caminar en tu emuná, en tu fe y en tu fidelidad. Bendito seas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Yahweh les bendiga. Yahweh les bendiga. Amén, amén. A Él sea la gloria en todo momento, por los siglos de los siglos. Él es. Dice la palabra que suya es toda la gloria y Él no comparte su gloria con nadie. Dice la Escritura, no a nosotros, amado Abba, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Para todos aquellos, nuestros hermanos que vivan aquí en Irapuato, que quieran aprender hebreo, estamos abriendo lo que son unas clases de hebreo en Shabbat. El sábado, en Shabbat, el próximo Shabbat, se inician a las 12 del día, aquí en la dirección, en la congregación de aquí, Alefitaf Irapuato. Vengan, es un tiempo bueno, es un tiempo en donde podremos aprender tanto el mensaje como podremos aprender la parte
de poder interpretar de mejor manera la parte de las escrituras. Entonces se van a divertir y vamos a ver el promocional que está bonito. Vamos a revisarlo. Vamos a ver el promocional. I'm saved by love. It's alright, 'cause I'm saved by love. It's alright, 'cause I'm saved by the veil. Bueno. Nada más para todos los que nos ven, que sepan que también, bueno, las clases se estarán transmitiendo por medio de Facebook. Entonces, bueno, pues Yahweh les bendiga a todos. Tengan una muy bonita semana. Yahweh me les bendiga. Shavua Tov. Nos vemos primero Yahweh el lunes. Y bueno, pues cualquier cosa estamos al pendiente. Feliz año. Yahweh les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Shalom. Laila Tov. I'm saved by love. It's alright.